Saludos cordiales a los seguidores de mi canal Sol Crístico, Camino hacia la Luz Interior. Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que viene a ser el cuerpo de los cuerpos inferiores del ser humano. Quedamos pendiente con el cuerpo mental, la segunda parte, ya que hoy vamos a continuar. No se olviden de suscribirse y darle like al video, y sin tanto preámbulo empezamos. En estas cuestiones del cuerpo mental existen ondas, como se dice, mentales, que a causa de pensamientos, estos de aquí tienden a propagarse. Estas zonas mentales son como, digamos, cuando usted lanza una piedra en un lago o un estanque, se producen unas ondas y con la distancia se van perdiendo. Asimismo es en el mundo mental. Cuando existe un pensamiento, estos crean ondas y se comienzan a propagar. Obviamente se va a diferenciar uno con otro, ya que depende del tipo de pensamiento que tengan. Estos van a ser más duraderos o van a durar muy poco tiempo. Depende del tipo de vibración, por así decirlo. No solamente afecta en el plano mental estas ondas mentales, también afecta a otros planos, a otras dimensiones. ¿Ya? Y algo que también vale, que cuando estas ondas mentales chocan con otros cuerpos mentales, dejan una impresión en el cuerpo mental del cual ha sido chocado, y estos van a recibir esa información, van a captar esa información de ese tipo de pensamiento. Al haber este tipo de pensamientos, unos altos y otros más bajos, estos de aquí, si por lo general depende, como les dije, el tipo de vibración. Si es de bajo, por lo regular en el mundo mental, estos pensamientos, como se dice, va a chocar unos con otros. Ya, estas ondas también, o sea, estamos hablando de ondas, esto va a chocar, y estas ondas mentales van como se dice, a perderse, como se dice, porque ya en el mundo mental, por lo general, cuando son de vibraciones bajas, estas ondas de pensamientos que son creadas por estas ondas mentales creadas por estos tipos de pensamientos, por sí está tan lleno de pensamientos similares, ¿ya? Entonces hay una diferencia a eso con lo otro, con este caso, con otros pensamientos ya de otro nivel. Obviamente que existen niveles de tipos de pensamientos y formas de ondas mentales que estos van a ser creados. Si ya de un pensamiento muy elevado, digamos ya espiritual, ya escalando, tiene un campo totalmente abierto para poder movilizarse o desplazarse. Y por regular, por ser de una vibración más alta, va a ser mucho más fuerte. Y esa es la diferencia que hay uno con otro. Al ser de pensamientos de baja vibración, obviamente de pensamientos, como se dice, malos, esto va a afectar al número de personas que se encuentren alrededor. Supongamos en la calle, donde constantemente existen pensamientos que circulan,
¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando existe un mal pensamiento? Esto va a afectar a las personas que están al alrededor, eh, y dependiendo del tipo de personas. Por lo general, como el ser humano tiene todavía el germen latente del mal, eh, va de una u otra forma a afectar en en su ser, ya que esto de aquí tiende a, si hay un tipo de similitud o tiene un tipo de como se dice, algo afín con ese pensamiento negativo, puede llegar a entretenerse en ese pensamiento negativo y esto generar un contagio mental. Y asimismo, existen también pensamientos de manera de mayor vibración, o sea, pensamientos buenos, por así decirlo, que esto de aquí va a contribuir en bien al medio o las personas que se encuentran a su alrededor. Prácticamente esto sería como un punto focal, un punto de luz para aquellos que se encuentran alrededor de este. Entonces, de una u otra forma va como si se va a afectar todo esto, todo este tema, ¿no? Por eso, cuando ya las personas que se dedican al estudio, eh, se dice la luz, eh, pues meterse o ya indagar en temas ya espirituales, eh, obviamente tiene que ver mucho la cuestión mental también, así mismo como los sentimientos, como vimos nosotros en el cuerpo astral. Entonces, en el cuerpo mental también sucede. O sea, el estudiante va de una u otra manera a vigilar sus pensamientos. Va a comenzar detenidamente qué es lo que está pensando, qué es lo en qué momento, qué es lo que se está viviendo a través del cuerpo mental. Entonces, comienza a ver detalladamente cómo se maneja todo este mecanismo. Entonces ya de un momento a otro se dará cuenta de que todo esto de aquí, no, no todos los pensamientos tienen que ver con él, sino que existe, como se dice, eh, vibraciones y pensamientos que nos rodean y se va a dar cuenta de que hay unos que no son propios, sino ajenos a él. Y al hacer este cuidado, eh, en esta cuestión de los pensamientos, va a ayudar mucho a que se refine la materia mental del estudiante. Va a comenzar a mejorar, va a refinar la materia mental. O sea, obviamente el cuerpo mental va a refinarse. Por sí los pensamientos de alta vibración son mucho más rápidos, eh, y obviamente como chispazos de luz. En cambio, los pensamientos de baja vibración por lo regular son lentos, toscos, burdos. Entonces hay bastante diferencia uno con otro. Estos pensamientos, al momento de que la persona lo crea inconscientemente, este pensamiento se proyecta a través del ser, ¿no? Entonces, hacia afuera. Entonces, ¿qué sucede? Que esto de aquí, eh, con la materia mental, porque estamos hablando del cuerpo mental, se maneja en el plano mental, con la atmósfera que existe en el plano mental, con ese elemento mental, se va a formar los tipos de pensamientos que está generando.
de que se está proyectando, de que está proyectando el que está generando el pensamiento. Entonces se usa esta materia o se usa este elemento mental que es circundante, entonces va a tomar forma el pensamiento. Existe una diferencia entre el pensamiento, como se dice, hay una diferencia como pasaba en el plano astral. En el plano astral, lo que se pensaba se generaba de una u otra forma que yo les expliqué. ¿Se acuerdan que en el cuerpo astral se generaba delante del ser las imágenes mentales delante a la altura de los ojos, ¿ya? Asimismo, en el plano mental hay una diferencia, que en el plano mental y el plano astral es que la materia mental es mucho más refinada que la materia astral y es de una vibración más alta. También el tipo de coloraciones que existen son diferentes a la, o sea, me refiero el tipo como se dice, de calidad va a ser mucho más refinada. Y obviamente que los colores que va a emanar estos pensamientos van a ser mucho más exquisitos, son mucho más finos, de variedad de colores, que incluso estos pensamientos va a haber un tipo de coloraciones que totalmente vienen a ser indescriptibles para el ser humano que está en el plano físico, y no se va a poder representar a través ni con pinturas ni con palabras la belleza que existe en el plano mental a estas formas de pensamiento que es de una materia mucho más fina que la materia astral. Entonces hay bastante diferencia en eso de ahí. Estas formas de pensamiento, parecidas también como las del plano astral, vienen a ser vienen, como se dice, a formar una entidad semi-inteligente. O sea, tienen vida, por así decirlo, casi propia. Depende también el tipo de pensamientos. También que depende del tipo de pensamientos, en este caso, como sucede en el plano astral, la diferencia es que en el plano mental es un poquito más, como les dije, refinada. Estos tipos de pensamiento también, al ser una entidad, viviente, semi-inteligente, va a tomar la forma de acuerdo de lo que se está pensando. Entonces, obviamente que estos va a atraer como se dice, a otros de semejante semejante vibración. Entonces estos elementales que nos rodean va también a tener formas, ya incluso hasta geométricas, ya líneas definidas, armonizadas, van a estar flotando alrededor de las personas que la han creado. Por ejemplo, el pensamiento de un
de un pintor. Primero va a tener la imagen mental de lo que va a pintar. Después esta la va a plasmar en una hoja, en un cuadro, en un lienzo. Entonces, primero forma la imagen, después la plasma. Asimismo, como los que crean novelas, estos en su mente tienen formas de como de una película que se está narrando, viendo incluso hasta los personajes moverse, desplazarse en los lugares en que se encuentran o donde se dirigen, qué es lo que están haciendo en ese momento. Entonces, es la persona que está, el novelista que está creando su obra literaria. Entonces, eso está pasando en su mente y la comienza a escribir. Los niños también tienen un poder de imaginación fuerte con la cuestión de formas mentales, pensamientos. Todos estos pensamientos es un acto de voluntad, ya que entre más fuerte sea la voluntad van a ser más precisas las imágenes de las cuales se van a formar en el monumental. Si en caso existen pensamientos negativos, obviamente que estos pensamientos van a influir en la persona, como les dije. Por lo regular, las personas cuando piensan, estos pensamientos están alrededor formando como una especie de escudo, por así decirlo. Entonces, aunque la persona llegue a su casa, a su hogar, después de una larga jornada, se da cuenta que hay pensamientos que flotan alrededor de él y él las está, como se dice, viendo dentro de sí todo lo que está flotando, sin darse cuenta que son pensamientos que le rodean a la persona. Existen también personas, por ejemplo, que son, como se dice, cuando se centran en sí mismas. Ya, por lo general, las personas que se centran en sí mismas tienden a juzgar a otros por lo que sea. Ya, entonces hay bastante diferencia de unos con otros. Asimismo, estos pensamientos que nos rodean de una u otra forma, estos, cuando existen varios pensamientos, al poner la atención sobre un pensamiento, nosotros, como por así decirlo, descargamos este pensamiento para, en este caso, a nosotros darle vuelta a ese pensamiento, ¿no? O sea, comenzar a verlos de todos los puntos o de todos los lados, a ver si yo descargaba un pensamiento. Aunque se esté pensando en otra cosa, existen otros pensamientos que van a ser descargados apenas termine de entretenerse con la primera, ¿no? Con el primer pensamiento. Existen, por ejemplo, como les dije, pensamientos positivos para ayudar a personas. ¿Qué sucede? Que estos pensamientos, al momento de enviarle, ya sea a través de la oración, a través de un ceremonial, estos pensamientos de protección van a ir donde las personas del cual se le está ayudando, por así decirlo, espiritualmente. Y estas formas de pensamientos van a entrar en el campo, en el aura mental, y les va a servir como campo de protección para que lo está recibiendo. Esto, como les dije, se puede hacer a través de oraciones,
ya concentradas, o de ceremoniales de protección, o ceremoniales que tengan que ver con la intención de ayudar a los demás. Bueno, haciendo un paréntesis, bueno, me disculparán por el asunto del estado de que me encuentro. Estoy un poquito cansado, ya que el día de hoy me tocó trabajar y he esperado hacer el video ya de días atrás, pero por cuestiones de trabajo y cuestiones personales no he tenido tiempo para poder haber continuado tan pronto el video, pero bueno, aquí estamos. Igualmente le pido disculpas y trato de ser lo mayormente posible preciso para que ustedes puedan entender, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, a mí me gusta hacer los videos, como se dice, lo más orgánico posible, lo más natural posible. Respeto mucho a las personas que les guste hacer videos ya más detallados, los admiro, los respeto mucho. Veo por cuestiones de tiempo, no las hago con tanto detalle, pero lo importante aquí, más allá del mensajero, es el mensaje, es que esto de aquí llegue a ustedes, a aquellos interesados en búsqueda de lo espiritual. Bueno, continuamos. Entonces estábamos hablando de estos pensamientos de protección, ya sea a través de la oración, de una madre que dedica una oración a su hijo para que éste sea protegido cuando salga a la calle y todo lo demás. Asimismo también como existen las reuniones o estas células que hacen ciertas religiones para beneficio de personas enfermas o de la comunidad o del sector donde necesiten esta energía para descargarla y pueda ayudar a las demás. Y en cambio aquí, hablando del tema de ceremoniales, y aquí es un tema muy interesante, ya que he sido partícipe también en estos ceremoniales de luz, cuando se hace para beneficio a la humanidad, cuando se hace en grupo, personas, se hace para ayudar a la humanidad, va con una fuerza porque es más preciso. Estas formas de pensamiento son más precisas y son más va con bastante fuerza, ya que estos tipos de pensamientos, al momento de hacer las visualizaciones junto con afirmaciones o decretos, esto va a ayudar a que se cristalice esto, lo que se está requiriendo, ¿no? Entonces, en este caso de protección, o algún otro tipo de beneficio que necesite la humanidad, ya hablando en tema ya de cómo se dice de ceremonias de magia planetaria, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso en ese aspecto, ¿no? Al llegar a estos pensamientos sobre las personas, esto va a crear un efecto, como si en casos, como les dije, si es de protección, va a crear ciertas formas geométricas como se dice, o ciertas formas mentales que van a servir de escudo para aquellos que lo necesiten. Y aquellos, también de aquellas personas que son pro vida, que se sintonizan, o aquellas que vibren en esa cuestión del poder de la vida, de ese amor, como se dice,
eh, de esta creación. Entonces va a crear un efecto muy poderoso. La persona que va a recibir esto eh, no puede ser, puede que no esté consciente de esto aquí, pero va a sentir un adicional a su campo áurico y les va a ayudar en ideas para que puedan de una u otra forma mejorar en su vida personal, ¿no? Y esto es como chispazos de luz o activas o como una velita que prendes, le das una llamita, como por así decirlo, para que vaya a ser puntos focales en esta humanidad. Entonces, por así decirlo, ¿no? Una forma de tener protección básica, primordial, en el ser humano es que tengan una mente y un corazón, como se dice, equilibrados. O sea, mantenerlos, como se dice, puros, no puros, como decirle, en armonía. Esto va a ayudar a contribuir de que sea una protección natural, o como se dice, sea un sistema inmune a cualquier cosa externa, incluso ataques que vengan de cualquier lado. Entonces esto va a crear un campo protector al tener la mente y el corazón en armonía. O sea, mantenerlos limpios, tenerlos vigilados, su corazón y su mente. Eso es una básica y forma de protegerse a sí mismo. Cuando existen ataques que vengan del exterior, sea de cualquier tipo, sea, como se dice, consciente o inconscientemente, todo pensamiento va a regresar a su punto, sea bueno o sea malo, va a regresar al que la generó. Por eso aquellas personas que hacen ataques consciente o inconscientemente hacia otras personas, va a regresar ese tipo de pensamiento hacia el que la generó. O sea, esto es como un boomerang. Y si aquellas personas que bendicen a otros, va a llegar esa bendición a sí mismo. O sea, de una u otra forma regresa, sea positivo o negativo el tipo de pensamiento. Hay beneficios que también se obtienen en caso de aquellos que pertenecen a grupos espirituales. El retrato de algún maestro, en este caso de las logias masónicas, de un maestro o jefe de una logia masónica, el tener el retrato de ellos va a beneficiar al grupo. Hablando en este caso de como se dice, de Mahatmas, los retratos de estos Mahatmas va a ayudar a aquellas personas que se reúnen para los ceremoniales, para recibir beneficios de estos hermosos seres, ¿no? Que contribuyen a la humanidad lo mejor
que se necesita, y estos beneficios que reciben estos Mahatmas es para que se dice el grupo espiritual vaya teniendo cada vez más fuerza y poder divino para que esto de aquí contribuya y ayude a la humanidad. Entonces es por eso si aquellos que han sido partícipes en ceremoniales se van a dar cuenta que existen cuadros o retratos de estos Mahatmas o seres de luz. Entonces tiene su beneficio. Aparte también el sonido también influye mucho en el monumental y en los cuerpos mentales de las personas. En este caso, cuando se hacen los ceremoniales, se van a usar obviamente sonidos que va a de una u otra forma a contribuir a que esto tenga más fuerza. O sea, es una mezcla de elementos que van a ayudar de una u otra forma en el proceso de ceremonial en beneficio de la raza. O sea, la música tiene que ver mucho. Por eso nosotros se usa lo que es llaves tonales de aquellos seres o mahatmas, o también de seres angelicales, o el caso de los Elohims. Todo esto de aquí, la música tiene una vibración, entonces va a causar un efecto en el cuerpo, en los cuerpos mentales de los partícipes en un ceremonial. Entonces tiene bastante influencia en el momento de las ceremonias. ¿Y por qué toco este tema de las ceremonias? No quiero andar mucho en otros temas, ya que me interesa de que las personas que estén estudiando o sean seguidores de esa luz crística se enfoquen en eso. Por eso no toco temas ya un poco más, como se dice, mundanos, sin nada que ver con eso, ya que el fin de este canal es de que aquellas personas que estén siguiendo el camino de la luz tengan en cuenta de que todo lo que se trate de dar aquí sea para beneficio tanto del estudiante o buscador de conocimiento para que lo pueda emplear. Por eso no ahondo en otros tipos de temáticas con cuestiones musicales en otros temas, ya que aquí el incentivo es para que les ayude a que se interesen más en trabajar, ¿no? En trabajar en beneficio de la raza. Esta transmisión de pensamientos a través de lo que se haga en temas tanto sea por medio de la oración o de una aplicación que se haga obviamente en solitario, ¿no? Una aplicación diaria, rutina espiritual diaria, va a ser como un tipo de, como se dice, transmisión de pensamiento. De una u otra forma sea, no va a ser en una forma física ese tipo de transmisión, sino se va a hacer por otros medios, ya sea en cuestiones etéricas, astrales o mentales. O sea, esta telepatía, que es un sentimiento a distancia. Y hay tipos de hacer este trabajo, ¿no?
hay diversos tipos. Esta transmisión de pensamiento, que la primera que les explico es de que a través del cuerpo mental envía, transmite a aquella persona que necesite, y va a llegar al cuerpo mental de la persona. Y al llegar al cuerpo mental de la persona va a descender al cuerpo, va a descender al aspecto astral, y del astral va ¿cómo es? Al cuerpo etérico, al aspecto etérico, y de ahí al cerebro físico. Entonces esa transmisión de pensamiento se va a dar. Estamos hablando de, acuérdense que el cerebro físico tiene sus contrapartes, tanto etérica, astral y mental. Entonces al transmitir ese pensamiento, va a llegar del nivel mental al nivel físico. Obviamente mental, astral, etérico y físico. Va a llegar esa transmisión de pensamientos. Y esta la va a interpretar, ¿cómo es? O sea, va a recibir esta vibración, va a recibirla y la va a interpretar el cerebro físico de la persona que ha sido afectada. El que va a transmitir el pensamiento va a hacerlo a través de la glándula pineal. Esta glándula pineal, al momento de transmitir el pensamiento, va a generar una especie de hormigueo dentro del cerebro, o un pequeño cosquilleo. Si ustedes se puede dar un momento de revisar dónde está localizado, dónde se encuentra la glándula pineal, preferible revisen, sería bueno que revisen si en caso no saben dónde esté, y traten de tener conciencia en ese punto, para que ustedes de ahí comiencen a vibrar, y van a sentir, como les digo, esa especie de cosquilleo. Y esto va a generar en el plano etérico, va a generar ondas, como se dice, ondas de luz, como por así decirlo, ondas de luz. Entonces va a emanar. El ojo también tiene que ver mucho, porque este es el cual hacia dónde va a dirigir todo esto aquí. O sea, qué es lo que, a dónde va a proyectar esto de aquí. Entonces, saben que si uno cierra los ojos en el momento de que vaya a transmitir el pensamiento, a través de, aunque tengan los ojos cerrados, ustedes van a ver hacia dónde lo van a dirigir, porque este es el órgano de, como se dice, de la visión, y la glándula pineal es el órgano de la transferencia del pensamiento. Entonces va a llegar esto a la otra persona, y esto de aquí le va a tener receptabilidad a la conciencia del afectado, o de la persona que ha sido beneficiada de este tipo de pensamiento positivo para bien del mismo, ¿no? Entonces lo va a recibir, ya llegará a su conciencia de una u otra forma, dependiendo del tipo o forma de ayuda, la va a recibir, la va a interpretar. Puede ser inconscientemente o conscientemente. O sea, este de aquí viene a generarlo desde el cerebro físico, como se dice, de la glándula pineal. De ahí, como les dije, en el plano etérico. En esa masa circundante, masa etérea circundante, va a ser el medio por el cual se va como se dice, el medio, como por así decirlo, acuoso, va a desplazarse y va a activar la glándula pineal del receptor.
Obviamente en el plano etérico va a recibir estas ondas y la va a recibir el receptor, ¿no? Obviamente. Entonces esto, tanto el cerebro físico como el etérico, lo van a transmitirlo al cuerpo astral y al cuerpo mental para que llegue a la conciencia del que la recibió. Entonces, por así decirlo, mecánicamente, ¿cómo se da esto de aquí? Sea de una glándula pineal, la que emite, y de la otra que la recepta, llegando a los planos del físico etérico como medio acuoso, para que al llegar la glándula pineal del receptor, este de aquí la reciba, y al llegar una vez la glándula pineal del receptor, esta la transmite en su cuerpo. El receptor lo transmite o envía a sus cuerpos a su cuerpo astral y a su cuerpo mental, para que tenga conciencia de ese tipo o transferencia de pensamientos. En este caso, de pensamientos positivos, ¿no? Eso es lo que hablamos, es de la primera forma de transmisión o transferencia de pensamiento, cerebro físico o etérico. El segundo es a través como se dice, del plano emocional o astral. Esto se hace directamente con el plano, con el cuerpo astral, y del receptor con el cuerpo astral del cuerpo astral del emisor al cuerpo astral del receptor. Entonces ya no va a ser de cerebro físico etérico, sino del astral. El tercer método es a través como se dice, en el plano mental. Por lo regular, esto de aquí solamente se hace de personas, en este caso, ya muy evolucionadas, seres ya muy evolucionados. Esta transferencia o transmisión de pensamientos se lo hace a nivel mental. Esto no lo puede hacer, nosotros como seres humanos, en el nivel que estamos, todavía no estamos capacitados para hacer esa transmisión de pensamiento, ¿no? Entonces, eso lo hacen los Mahatmas, o comúnmente se le dice maestros ascendidos, para sus chelas, o para los estudiantes. O sea, esto aquí se requiere bastante grado de evolución. Todavía la raza humana no está capacitada para ejercer ese tipo de transmisión de pensamiento a nivel mental. Solo aquellos seres iluminados, seres ascendidos o mahatmas lo pueden hacer. Ahora, la manera inconscientemente que se hace una transferencia mental, ya que vimos la transferencia mental consciente, esta de aquí va a ser muy diferente, porque el medio del cual nosotros nos desenvolvemos es un medio lleno de pensamientos que nos rodean. Cuando salimos a la calle, cuando estamos en el centro de la ciudad, flotan pensamientos a nuestro alrededor. Nos va a llegar pensamientos que lo vamos a ver, vamos a entretenernos con esos pensamientos. Y cuando ya le dimos tiempo de entretenernos, lo lanzamos otra vez al aire y vendrá otro tipo de pensamiento. El ser humano de por sí, cuando pasa por la calle, deja a una estela de pensamientos tras de sí. Los seres humanos tenemos ese poder. Entonces,
este poder de la mente, de crear, ¿ya? y de recibir pensamientos de otros, hay una gran responsabilidad, ya que si en el caso si es un hombre o una persona es responsable de los pensamientos, del cual las entretiene, las observa y las fortalece. No hay no es responsable la persona que se observa un pensamiento y las deja libre. Pero aquella persona es responsable de los pensamientos que le llegan, dándole vuelta, viendo de todos sus lados y fortaleciéndolas con sentimientos y dándole más fuerza para que este aquí sea lanzado y vaya a afectar a otras personas. O sea, ahí uno es responsable. Cuando uno le da su propia energía a estos pensamientos, sean positivos o negativos, para que uno en este caso la fortalezca, y este de aquí ya uno es responsable de eso ahí, sea para bien o para mal. Si en caso existen pensamientos positivos, va a ayudar y es responsable de eso. Si es pensamientos negativos, obviamente va a lanzar un pensamiento negativo fortalecido y va a afectar a los demás de una manera negativa. Existen pensamientos, como se dice, que afectan a masa de personas, en este caso ya sea por cuestiones de líderes que influyen sobre los demás. Entonces existe esa transmisión de pensamiento inconsciente. Ya, por eso que a veces nosotros, porque me incluyo porque me ha pasado de que uno se deja influir de estos pensamientos. Y parecería mentira que fueran insanos, pero en realidad sí causan un efecto dañino a los demás. Bueno, todo el mundo piensa así y llevemos todo eso, ese mismo patrón de pensamiento, tenemos que llevarlo todos porque es la opinión de la mayoría y todo eso. Y tenemos que hacer esto. Ahí es donde vienen los sentimientos o estos tipos de cierta aversión a personas o grupos de personas o religiones o creencias y demás. Entonces ya de una u otra forma comienza a afectar a la persona. Por eso con esta cuestión de, de transferencia de pensamiento inconsciente influye bastante sobre los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que llega a nuestra mente, de lo que percibimos, y hay que comenzar a diferenciar unos pensamientos con otros pensamientos. Estos pensamientos negativos sobre personas crean un daño, aunque si la persona es débil le va a afectar. Por eso yo les dije en el cuerpo astral, cuando un grupo de personas comienza a murmurar o a hablar mal de una persona, tiende a afectarle esto de aquí. Esto lo hablé en el cuerpo astral. Consiguiente, o sea, todo esto de aquí influye mucho sobre las personas. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto de aquí. Ya saben cómo, o sea, yo les expliqué en el cuerpo astral qué se puede hacer. Así, a lo rápido les expliqué qué es lo que deberían hacer para protegerse de estos tipos de pensamientos negativos. Crear una coraza o algún campo de protección que ustedes puedan usar. O sea, al crear estos tipos de pensamientos negativos sobre una persona, va a crear karma. Ya, incluso cuando una persona no sea el directo, como se dice, el que genere el daño físico a otra persona,
Tan solo con crear un pensamiento negativo de un mal deseo, de una mala intención, a que le suceda a otra persona, con eso ya está creando karma. Y si le llega a pasar a esta persona, se llega a cristalizarse este, el deseo de este mal pensamiento de la persona X hacia la otra, eh, puede darse, como se dice, a llegar a ser. Entonces, el que generó el pensamiento también, así como se dice, ¿cuál es el, el que generó un crimen, por así decirlo? El que pagó el que pagó por el trabajo, el que idealizó, el que mentalizó todo, y el que terminó, como se dice, la persona que fue usada para que se dé el cometido. Entonces, así, por así decirlo. O sea, no desear mal a las personas, que les sucedan, que no les suceda nada malo a las personas, porque esto puede generar bastante karma y puede a la larga causar problemas. Preferible mantener la mente, centrarse en su ser y evitar que esto se dé, para que uno evitar pensar, o desear mal a otras personas. Entonces, al desear mal, al pensar mal sobre otra persona, ya genera karma. Entonces, eso es un problema para poder seguir en el trabajo. También el trato que tenemos con nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos. Por eso vemos que existen personas que nos ayudan o nos aman, sin nada a cambio. Lo hacen por algo, o sea, ya de vidas anteriores. Asimismo, nos damos cuenta que existen personas que tienen cierta aversión o cierta negatividad hacia nosotros sin haberlas conocido. Entonces, eso de ahí es por cuestiones que ya vienen arrastrando de vidas anteriores, y aquellas personas que son nuestros parientes, si no resolvemos algo, la vamos a seguir viendo en futuras vidas, ya, hasta que esto se mejore. Y los papeles, los roles pueden cambiar, ya. Entonces, eso, eso existe, eso existe. Por eso a veces nos damos cuenta, ¿por qué? Hey, ¿por qué? ¿Por qué me merecí esto? Si yo no le he hecho nada a tal persona. O por qué esta persona me hizo un bien sin pedir nada a cambio. Entonces, por eso existen estas cuestiones. Porque ya nosotros tenemos un historial de no solamente esta vida, de vidas anteriores. Entonces, esto de una u otra forma continúa. Bueno, mis estimados seguidores del canal Sol Crístico, Camino hacia la Luz Interior, ya damos por conclusión, damos por terminado el video de hoy, la segunda parte del cuerpo mental, y estaremos continuando el próximo video, el cuerpo mental, la tercera parte, ya que, como les dije, es un tema muy extenso y he tratado de resumir lo mayor posible para que ustedes puedan usar este conocimiento para que ustedes puedan de una u otra forma entender cómo funciona todo esto. Acuérdense que nosotros somos tecnología. Nosotros somos una tecnología tan avanzada, que ni la inteligencia artificial se puede comparar con nosotros. En el transcurso del tiempo que se está dando sobre los cuerpos, 4 cuerpos inferiores, se va a dar cuenta cómo funciona todo. Somos tan perfectos, venimos de algo tan grande y tan hermoso que es Dios.
y estamos hechos de una manera increíble. Y si se darán cuenta, somos tecnología. Somos tecnología de tan avanzada en pro y desarrollo. O sea, somos bendecidos por esta corriente de vida. No solamente tenemos vida en nuestra materia física, hay vida tanto en el plano astral, plano mental y en otros planos superiores. Hay vida. Estamos aquí solamente de paso. Después que termine lo que viene a ser el cuerpo mental, había quedado que el cuerpo físico no se los iba a dar todavía, no se les iba a dar porque ya es algo que ustedes conocen, pero en realidad sí vale la pena hacer un video respecto sobre el cuerpo físico, que es el cuerpo, es uno de los cuerpos inferiores del ser humano. Entonces, ya vimos el etérico, ya vimos el astral, estamos viendo el cuerpo mental y vale la pena en este caso incluir el cuerpo físico, pero de una manera ya, como se dice, que tenga que ver mucho con estos temas espirituales, trabajando en el plano físico. ¿Qué se puede hacer con este cuerpo físico? Trabajando para que este de aquí pueda desempeñarse mejor. Ya, entonces lo voy a incluir ya de otro tipo de visión. Entonces, bueno, hasta aquí el día de hoy. Terminamos y continuamos para el próximo video. No se olviden de darle likes y de suscribirse a mi canal. Y les deseo millón bendiciones. Igualmente, muchas gracias y paciencia por todo, ¿no? Entonces, que pasen bien, me despido. Bendiciones.